Muy buenas noches Espérame. a todos. No, pues mientras ahora que me tardo en presentarlo. Bienvenidos. Vamos a continuar con nuestro ciclo de pláticas para la difusión de las ideas filosóficas. Y en esta ocasión, bueno, seguimos con el tema de la libertad. ¿Cuántas páginas Que son? Dios mediante Son nos acompañan el próximo jueves. Estamos cerrando el ciclo. Ya les avisaremos posteriormente si en enero empezamos, en qué fechas. Y pues por lo pronto ahora tenemos una plática que nos ofrece Nicolás Anet sobre el tema de la libertad, pero viendo los aspectos del miedo a esa libertad, o las angustias que puede generar, o cómo la confrontamos a veces. Siendo un don, siendo una cosa que para todos anhelamos, a veces pudiéramos pensar que no quisiéramos tanta libertad, o cuando menos no saborearla tanto, porque nos llena de algunas situaciones que nos ponen en predicamento. Tener que enfrentarnos a tanta toma de decisiones. Y bueno, pues es un gusto, Nico, muchas gracias por esta plática y como siempre esperamos exponga, que ustedes pues hagan sus comentarios, que enriquezcan, que amplíen y que puedan mejorar los conceptos que aquí se vierten. Muchas gracias por su presencia, aquí estamos, ¿sí? Son las 8:03 y empezamos. Gracias. Bueno, voy a tratar de hablar lo más fuerte que pueda. Yo les suplico mejor que se acerquen. No sé, pero yo creo que fue por el miedo de venir aquí. Yo andaba bien y luego ya me dio miedo. Y entonces, como voy a hablar del miedo, pues parece ser que se me fue la voz. Bien, no hay agua caliente. El tema de la plática gira en torno a los obstáculos que se tienen para expresar la libertad de una manera adecuada. Y lo primero que me encuentro con el tema de la libertad es que es una noticia compleja. Es un darse cuenta, ya lo hemos visto aquí en las diferentes pláticas, cómo el tema de la libertad pues se puede abordar de una manera gradual, sistemática y connatural en el ser humano. ¿A qué me refiero? Pues no cabe la menor duda de que la libertad es un don. Es un regalo maravilloso y distintivo al ser humano, un atributo que unifica y realza las potencias propias del ser humano, inteligencia y voluntad. No se entendería la libertad sin estas potencias propias del ser humano. Sin embargo, ha de admitirse que se da una además de la libertad fuera del ejercicio de ambas, una naturaleza que de quedar activa o pasiva en tanto que arrogada a la dignidad propia del ser que la posibilita. Esto es, que contamos con la libertad. Y la pregunta es, si no tuviésemos esas potencias de intelección y de voluntad, ¿la libertad sería un sinsentido? Pues la respuesta es que no. Contamos con una libertad trascendental que se manifiesta como origen y destino, o propiamente como principio y fin, en el que colma de plenitud la esencia humana. O sea que, teniendo mucho cuidado con las palabras, en la naturaleza del humano se inscribe la libertad, y en tanto que no esté en ejercicio por cualquier falla de las potencias que aluden a la libertad,
La naturaleza intrínseca de la persona la posibilita. O sea que se es libre aunque no se ejerza. Estoy hablando, por ejemplo, de los neonatos, estoy hablando de los nonatos, estoy hablando de las personas en coma, estoy hablando de las personas que por alguna pérdida de sus facultades, pues gozan de una libertad. ¿Cuál es esa libertad? Pues es una libertad de destino. Es una libertad donde se yergue la dignidad del ser humano por encima de cualquier otra. Y tiene una libertad de ejercicio hacia el bien. Porque nada, absolutamente nada ontológicamente se destina al mal. Bien. Sobre la pregunta si la libertad es omnímoda y constitutiva de la sustancia humana, habrá de preguntarse si se recibe toda y se agota en una sola exhibición. La pregunta es, ¿cómo nos damos cuenta de que somos libres? O sea, nos llega connaturalmente la libertad, pero gradualmente. El niño, estoy hablando del niño que apenas tiene ejercicio de su propia dinámica, que tiene sus movimientos agotados en un refugio que lo ampara. Ese refugio que lo ampara pareciera que es una prisión, sin embargo no es lo propio de una prisión amparar. Entonces, ese refugio en el que un niño, esa cuna en el que un niño se encuentra, pues le sirve para encontrarse dentro de sus propios límites de ser. O sea que la libertad se nos va dando de una manera muy gradual. En psicología, bueno, existen varios estadios en los que se va conformando la libertad hacia adentro, no hacia la intimidad. Pero de suyo, la libertad no se nos da de golpe. De golpe se nos da como trascendental, como una potencia a realizar. Pero la libertad en el ser humano es un lograr, es un atraer, es un tener de lleno. Bien, de no ser así, tendríamos que hablar de la libertad en grados o en jerarquías y atribuciones. ¿Y cómo es que penetran la acción y el espíritu humano? Si la libertad se adquiere y manifiesta gradualmente, de suyo estas condiciones por factores que la impulsan o la menguan. El ser humano se hace a golpes de libertad, se constituye a golpes de libertad. Y en ese constituirse a golpes de libertad no es un crecimiento ascendente, es un error y acierto, error y acierto. Digo, si tuviésemos la capacidad como prerrogativa en la verdad, pues el crecimiento sería permanente y estable. Pero nuestro conocimiento es discursivo y la verdad se nos presenta de manera discursiva y la libertad como una investigación hacia aquello que nos es propio. Y entonces vamos a cometer pifias y no por ello mengua nuestra libertad, porque aquel que no aprende del error no tiene un sentido de la vivencia o de la existencia. Bien, ya hemos hablado de cómo la libertad está en relación directa con el crecimiento personal. Es esta cuestión. De hecho, libertad y crecimiento personal son una correlación inseparable, puesto que manifiestan el acto de ser personal como el activo propio de la persona. El acto de ser personal es una especie de parte que te corresponde de la esencia humana. ¿En dónde? En el momento mismo
en el momento mismo que se da la concepción, así como se da una fisiología, también se da ciertas prerrogativas. Esa es mi manera de entenderlo. O sea, ciertas prerrogativas o ciertos atributos. Digo, unos dicen que nacemos con facultades, otros dicen que nacimos con temperamentos, otros dicen que nacimos con potencias, otros con actitudes. Yo creo que esto es parte de lo que viene con la simiente de la generación humana. Y en eso se inscribe como principio todo aquello que en un momento podemos desarrollar como capacidad propia. O sea, ¿a dónde vamos a llegar? A lo mejor nunca ser el atleta de alto rendimiento, a lo mejor nunca ser el comunicólogo que queremos, pero ciertamente vamos a desarrollar en el mejor grado de conocimiento y en el mejor grado de verdad del que se nos participa en el acto personal de ser. Y eso es propio en la libertad. La libertad para el doctor Leonardo Polo es un trascendental y viene inscrito en el acto de ser personal. Al preguntarnos qué sujeta la libertad en el individuo, encontramos tres muros que hay que sortear. El primero de ellos es la ignorancia. Aristóteles menciona como obstáculos para la libertad los vicios de la voluntad y enfatiza la ignorancia o la falta de conocimiento y de razón como una limitante para elegir libremente. La ignorancia desde la intimidad limita la percepción de la dignidad del ser dotado de razón y le esclaviza a sus pasiones, quedando al garete de sus deseos. Esto ya lo hemos comentado, ha salido en las diferentes pláticas. Parece ser que entre más ignorante es, menos se puede optar. Habría que precisar el sentido de la ignorancia, porque no todos estamos obligados a saber de todo y no todos debemos saber de todo. Hay ciertas cosas que el deber no nos es necesario y hay ciertas cosas que se deben saber. Aquellas cosas con el sentido positivo del deber, pues nos llaman. Y aquellas cosas que nos limitan, aquellas cosas que nos degradan, no hay necesidad de saberlas, no hay necesidad de indagarlas, no hay necesidad de penetrar. Hay cuestiones oscuras en el entendimiento que mejor sería dejarlas ahí para evitar que la sinrazón o el sinsentido se apoderen de nosotros. Digo, estos problemas los vivimos en la modernidad. Tenemos un nicho de pornografía bastante grande. Tenemos un nicho de esoterismo bastante generoso en los medios de comunicación. ¿Qué le aportan a la libertad del ser humano? En absoluto. La restringen, la degradan, la demeritan. Por eso Aristóteles se cuida de ese conocimiento. Y en la ignorancia del sabio, o la docta ignorancia, o la ignorancia que nos permite avanzar sin tener el deseo de esta supremacía de la razón, encontramos que hay una cierta ignorancia que nos predispone a la sabiduría. En ese sentido, cabe destacar que, por ejemplo, una persona ignorante por su condición cultural, y me estoy refiriendo, no sé, a una persona que ha vivido en el campo toda su vida y que no conoce de muchas situaciones que para nosotros se nos hacen tan familiares y que no conoce de ciencia. Y la pregunta es, ¿su ignorancia lo limita? Y Aristóteles responde de que hay una ignorancia sublime que se acerca a la sabiduría,
que no se necesita del conocimiento pleno para acceder a aquel conocimiento que verdaderamente libera. Eso lo vamos a tratar un poquito más adelante en la santidad, ¿no? Pero entonces, la ignorancia como límite, hay que tener el cuidado de tratarla, hay que saber de qué tipo de ignorancia estamos hablando y a qué tipo de grado pertenece esa ignorancia. Si es una ignorancia culpable, una ignorancia que debería de tener sentido, o si es una ignorancia que debemos ignorar, o un conocimiento que debemos ignorar. Bien, en este sentido Aristóteles pues nos previene, pero nos previene también de que no debemos de dejar de lado el conocimiento que nos pertenece, ¿no? Para Sócrates, en cambio, la ignorancia es el principal límite de la libertad, porque es la causa del ocultamiento del bien, puesto que solo a través del conocimiento el bien se desvela, convocando a la plenitud del comportamiento moral. Solo el ignorante es el que obra mal, no voluntariamente, sino por no conocer el bien. En Sócrates, ignorancia y libertad es conocimiento. Por eso decía Sócrates, solo aquel que no conoce obra mal. Dejaba el ejercicio de la voluntad así como que de ladito, porque ahora, después de conocer a Aristóteles, nos damos cuenta de que aunque conocemos, podemos caer en vicios de la voluntad y obrar mal. Y entonces el conocimiento no nos dio más que angustia. Después vamos a tener que leer a Kierkegaard y a Nietzsche y a todos ellos para decir, híjole, conozco y aunque conozco de todos modos me vale. Pero eso ya lo previene Sócrates en este apartado, ¿no? Bien, solo el conocimiento libera a la persona de los errores y de las pasiones descontroladas, dice Sócrates. En el conocimiento, bien y libertad se identifican como marco de la acción humana. Acuérdense que Sócrates es el padre de la ética. Entonces todo está fundamentado en aquello que en un momento dado va a atender a la acción humana. Así, en ese tenor podemos citar algunos filósofos de muy diferentes corrientes y encontrarnos el mismo tema como una coyuntura insalvable para la libertad humana. Este tema de la ignorancia lo encontramos imbrincado prácticamente en todas las corrientes filosóficas, prácticamente. No importa si son existencialistas, no importa si son idealistas, no importa si son realistas, el tema de la ignorancia y la libertad lo vamos a encontrar como un eje primario, lo vamos a encontrar como una condición sin la cual no se puede hablar de este tema, ¿no? Bien. Sin embargo, a la vera del camino nos damos cuenta que hay un factor de significante valor al que dejamos de prestar cuidadosa atención. Ya citamos a Aristóteles en el tema de ignorancia y por ello mencionaremos lo que es a la libertad. Lo que es a la libertad sujeta a través del miedo. En ese mismo análisis, el miedo y la ignorancia parece ser que son dos temas coyunturales en el ámbito de la libertad. Y dice Aristóteles, no es el alma el que se atemoriza o entristece, en cuyo caso se movería, sino es el ser humano con alma el que se mueve a través del temor o a través de la fe. No utiliza la palabra fe, utiliza la palabra confianza o valor. ¿Verdad? Entonces, en este sentido, Aristóteles habla de la limitación
que el miedo ejerce en la toma de decisiones, de la parálisis personal o colectiva producto del temor o del terror. Para Aristóteles, el gran obstáculo para la libertad es producto del imaginario de un mal futuro o de la proximidad de un peligro percibido como inminente, una emoción del miedo que se manifiesta como dolor o perturbación del alma que se produce al anticipar un mal. La pregunta es si el temor es real para Aristóteles. Y dice Aristóteles que como anticipación, el temor no es real. El temor se encuentra en una fase de proximidad del pensamiento en el que la razón se adelanta, y voy a utilizar una palabra poliana, se desfuturiza, o sea, pierde el sentido de futuro. Pierde una relación de proximidad con aquello que de factible es. Y entonces, en ese sentido, para Aristóteles, el temor es un sinsentido que produce parálisis, tanto personal como colectiva. Este es el gran salto que da Aristóteles. Aristóteles lo asocia con la polis y con la actividad colectiva. Hay temores que paralizan toda una ciudad. Y estamos hablando de un pueblo que está sumido en la tragedia, que está a través de un pueblo griego que a través de la tragedia ha manifestado muchas de sus pretensiones. Ya aquí hablaba Alfredo de el mito de Dionisio, si no me equivoco, y cómo toda esta mitología causa parálisis, hasta en los dioses, ¿no? Hasta en los dioses. Bien, el miedo en Santo Tomás de Aquino es una pasión que puede obstaculizar la libertad, pues genera una reacción involuntaria que impide el razonamiento y la voluntad libre. Advierte que el miedo en sí mismo, como reacción natural ante el peligro, no es una acción moralmente reprobada, que por lo tanto no subyuga la libertad. A diferencia de Aristóteles, pues Santo Tomás habla del miedo como una reacción involuntaria ante el peligro inminente, o sea, que más se acerca a la virtud de la prudencia que al arrojo. Y en ese sentido, Santo Tomás conviene en que la parálisis momentánea ante el temor surgido de un peligro inminente, primero, no tiene una relación con el mal moral, y segundo, es una parálisis que previene para la libertad. ¿Cómo cambia? O sea, en Aristóteles la libertad prácticamente se obnubila por el temor, y en Santo Tomás lo que previene Santo Tomás es decir, ten cuidado porque hay un temor que beneficia el quehacer de la libertad en forma de prudencia. Entonces no puedes ser arrojado. Sin embargo, anticipa que el miedo que impide el pleno desarrollo de la vida humana lleva consigo la tristeza y la ignorancia como afectos del alma. Para Santo Tomás, la tristeza es el peor de los males, porque la tristeza, asociado al pensamiento de Aristóteles,
es la inmovilidad que causa y genera todos los males. Es la pérdida de sentido para encontrar el verdadero valor o el verdadero sentido de la libertad. Es esa pérdida, es ese estarte quieto esperando que algo vaya a suceder fuera de ti. En ese sentido, Santo Tomás pues conmina a dejar de lado el miedo que transmigra a angustia, ¿no? Bien, para Nietzsche el miedo es el obstáculo primario que surge de una sensación de impotencia o resistencia a lo desconocido que impone el límite de la acción creadora. Dijo, para Nietzsche la voluntad lo es todo, ¿no? Y lo único que limita la voluntad o la acción libre es precisamente el temor. Dice que quien supera el temor, dice que la libertad exige el dominio de sí mismo como capacidad de llegar a ser lo que uno es o la manifestación de la fuerza de su voluntad. Yo creo que todos hablan en ese sentido superador. El miedo y la libertad permanecen bajo la lupa del filósofo, tratando de despejar los alcances y limitaciones en los que se ensortija el preámbulo de la decisión y el acto mismo, sea como una absoluta libertad o como condición de su ejercicio. Creo que el pensamiento entre la libertad y los factores que la limitan, como lo es el miedo, el miedo a la libertad y y el ejercicio pleno, ha sido ampliamente abordado en la filosofía, pero no de una manera tan próxima como lo que en un momento dado se puede producir a través de estos dos factores. Ahora abordaremos un tercer tema acerca de la libertad, que ya estaba en ciernes abordado, hice una pequeña mención en Aristóteles, está abordado en ciernes, ¿no? La pérdida de la libertad, el miedo, producen dolor existencial. Ahora lo abordaremos un poco, abordaremos el tema del dolor y la libertad. Lo cual me lleva a tratar de definir el concepto de dolor. El concepto de dolor es el tema más complejo que se pueda definir porque no hay nada, absolutamente nada, que defina el dolor. Así, es como la nada el dolor. O sea, cuando usted le dice imagine la nada, usted no va a poder imaginarla. Y cuando yo le diga imagine el dolor, lo único que va a imaginar es la relación que se tiene con el dolor, porque el dolor escapa a la idea. Bien, para Leonardo Polo, el dolor es ininteligible, lo padecemos, lo sentimos, lo que no cabe es pensarlo. El dolor pensado no duele. La radicalidad del dolor trasciende y no podemos dar entidad de razón, puesto que no tiene contexto extramental correspondiente, al igual que la nada, aunque la nada se explique de suyo. El dolor es indescifrable. No se sabe bien a bien qué es lo que significa. Está fuera de toda idea y por lo tanto fuera de toda iluminación del intelecto. El dolor es
inimaginable. Si yo le preguntara a usted qué es el dolor, pues no me lo va a poder. Me va a poder relacionar el dolor con alguna cosa, pero no me va a poder decir que sea el dolor. El dolor no está fuera del pensamiento como incapacidad de ser conocido. Está fuera del pensamiento por su imposibilidad, una realidad sin esencia. No existe un origen histórico del dolor. Viene con el hombre como limitante o estímulo. La criatura dota de sentido al dolor como una afección anímica, como una inspiración y tragedia. El dolor como inspiración es búsqueda de congruencia, dejando la frustración que produce el vacío que llena el sinsentido existencial. El dolor se transfigura del ser arrojado al ser destinado. Esto es la verdadera libertad que ofrece el dolor. La oportunidad de construirse como un ser dotado de plena facultad para la elección de sí mismo en la potencia a su alcance. ¿Qué es la potencia a su alcance? Todo aquello que le es permitido como bien. Todo aquello que le es permitido como bien. Y todo aquello que es alcanzable a través del esfuerzo y la voluntad y la determinación. Así de sencillo. Si dijimos que la libertad es gradual y que se va alcanzando sistemáticamente con el crecimiento de la persona, y me estoy refiriendo al crecimiento en todas las dimensiones, en todo su ser, en todas sus expectativas, bien, pues el dolor de no saber cómo hacerlo es el único limitante para la libertad. El dolor como tragedia atiende a la imposibilidad de ser pleno, de dejar de lado el ejercicio de la libertad. El dolor como propósito redentor está fuera del masoquismo. Es la expresión de la libertad que está dispuesta a aceptar el sufrimiento como camino de amor para la unión con Dios. Este sentido del dolor es propio del ascetismo, ¿no? Ahora nos lo venden desde las filosofías orientales. No hay que confundir, no hay que confundir el sentido del dolor como inspiración para lograr la plenitud existencial y el sentido del dolor para la aniquilación del ser en la fusión de la nada, que es lo que propiamente se propone desde la inspiración hindú. O sea, el dejar de ser no es para la perfección, sino el dejar de ser es para integrarte al ser de nada, al ser que no sufre, que no siente, que no trasciende, que no está ahí, que no necesita. Entonces yo creo que sí hay una diferencia conceptual muy grande, ¿no? Así entendida la relación, por supuesto, estoy hablando de ese dolor y sufrimiento que se conecta para el abandono personal y la transfiguración que nos acerca al camino de la destinación, o sea, al camino hacia Dios, que es un camino súper difícil, ¿no? Súper difícil. Digo, si para algo sirve la libertad, es para donarse gratuitamente en esa destinación, y yo creo que pocos estamos en la medida de alcanzarlo. Bien, pero así entendida la relación entre el dolor y la libertad, podemos asumir desde la perspectiva personal que el hombre es quien participa de su libertad en todas sus dimensiones, que tanta libertad hay en mí cuanta disposición tenga a la verdad. En otras palabras, libertad y ser pleno
es una condición personal, es una búsqueda del destino y es una entrega generosa, primero para sí y después para la alteridad, o sea, para los demás. Dice el doctor Leonardo Polo que el ser humano en este sentido no existe sin el otro. Si no entendemos que el ser humano es una coexistencia, primero una coexistencia con la divinidad, con aquel del que es hijo, y luego una coexistencia con los otros, tampoco jamás vamos a entender el concepto de libertad, porque no se es libre ante sí, se es libre ante el otro que está dentro de mí, el otro que me lee, el otro que me destina. Lo podemos interpretar como conciencia, lo podemos interpretar como Dios o lo podemos interpretar como aquel que está frente a mí. Y en ese sentido, pues la consistencia y la libertad, pues es un plano fundamental. Y yo, pues con esto termino la charla. Espero no haberlos aburrido y espero, primero, a ver si me oyeron y segundo, a ver si logré hacerme entender, ¿no? Gracias. Ahora ustedes son los que participan. Adelante. Bien, decimos otra vez el nombre, a ver si es verdad, Luis Carlos García. Pues yo creo que la plática está bien estructurada, ¿no? Son tres obstáculos o tres posibles obstáculos al ejercicio de la libertad, ¿no? Y lo que me pareció entender es que hay una ignorancia, no toda la ignorancia es un obstáculo al miedo, sino hay un cierto tipo de ignorancia, y no todo el miedo es un obstáculo a la libertad, sino cierto miedo o cierto tipo, ¿no? Pero parece ser que el dolor, a diferencia del miedo y la ignorancia, eso sí podría ser un obstáculo general para la libertad, ¿no? Para el ejercicio de la libertad, ¿no? Y yo diría, bueno, si hay ciertos tipos de ignorancia, ¿no? ¿Cuál es el que más obstaculiza esa? O sea, te trataría de forzar, Nico, a ver si logramos una profundización, ¿no? En cuál sería, o sea, claro, toda ignorancia supone un cierto obstáculo a los ejercicios de la virtud, a los ejercicios pero exactamente a la libertad, al ejercicio de la libertad. Yo trataría de ver si específicamente un tipo de ignorancia, de cierta ignorancia, es la que más obstaculiza, ¿no? Porque decimos, bueno, hay miedos básicos como el miedo a lo desconocido, ¿no? Es de alguna manera nos pone ya una primera cuota de precaución, ¿no? Pero del todo no, a veces no es un obstáculo para ejercer la libertad, es un aliciente. O sea, hay personas que con mucho arrojo, o con mucha valentía, o con mucha imprudencia a veces también, se arrojan a lo desconocido, ¿no? Y entonces esa ignorancia y ese miedo a lo desconocido impulsan más bien a ejercer cierta libertad. Entonces yo trataría de especificar cuál podría ser la ignorancia y el miedo más específicos, y con el dolor ahí sí no sé si se pueda dividir en los tipos de dolores,
y si hay alguno que obstaculiza más, pero en el tema de la ignorancia creo que es donde más podemos precisar hacia no todas las ignorancias, ¿no? No todas las ignorancias necesariamente obstaculizan, ¿no? el ejercicio de la libertad, ¿no? Un comentario. Es una frase que trata de definir al sabio. Dice que ¿quién es el sabio? Dice el que sabe lo que tiene que saber e ignora lo que tiene que ignorar. Yo, un comentario sería, ¿tenemos la capacidad de conocer? Sí, pero si la desdoblamos hacia el infinito, no podemos. Tenemos el límite del tiempo y otras cosas que no nos permiten conocer de todo y profundamente de todo. Entonces ya ahí pienso que hay una ignorancia que decir, hey, como límite al conocimiento, no quieras saber más, porque tu mismo límite, tu misma vocación, tus mismas inclinaciones hacia la medicina, hacia la contaduría, hacia la abogacía, la economía, te hacen que borres lo demás. No me interesa lo demás. Quiero conocer de esto porque es mi vocación. Entonces, en ese sentido, a la ignorancia como que se le presenta así como decir, no quieras conocer todo. Es que, y no conocer lo demás que es ignorancia, pero no te afecta. Porque en primer lugar no tienes la capacidad, ni el tiempo, y segundo, no te va a afectar. No te afecta en el sentido de que si yo soy médico y conozco lo que debo de saber para ejercer la medicina, estoy bien. Aunque no sepa de física nuclear o no sepa de astrología, lo que mi vocación y ejerzo sí lo sé, lo debo saber. Y de todos modos ahí se da lo que sí es una ignorancia culpable, cuando debiendo saberlo, por mi negligencia, pereza, no lo sé. No me actualizo, no hago el estudio correspondiente, no profundizo y alguien dirá, es que es tu obligación saber eso. Y no lo sabes, esa sí es una ignorancia que se impone o se le cataloga como culpable, porque era tu obligación saberlo. Por ahí voy. Gracias. Va para allá, va para allá. Nico, pues muchas gracias porque realmente hablaste de una forma que, como siempre, ¿verdad? Me dejas confuso, difuso y así, pero me invitas a reflexionar sobre muchas cosas, pero este tema que pues yo lo veo diariamente y a veces me digo a mí mismo ante un paciente, pero no se lo digo a él, bendita ignorancia de él, ¿sí? Porque el no saber lo hace feliz. El día en que yo como médico le digo al paciente la verdad, o le doy luz, o le doy un conocimiento, le quito la felicidad de su dolor, de su sufrimiento. Claro está que en medicina conocemos diferentes tipos de dolor. No dejamos de involucrar o relacionar el dolor en los tres aspectos importantes de la salud, ¿no? El dolor biológico es real. El dolor psicológico es real para él, ¿sí? El dolor espiritual es el que profundiza y es el que atormenta. La ignorancia misma atemoriza y me lleva a la impresión de que el temor considero que es real, aunque te escuché que no era real en algún aspecto, pero yo digo que el temor es real porque conlleva una emoción, ¿sí? Entonces, a veces es difícil comprender desde el punto de vista filosófico si es realmente real, si es verdadero o no es verdadero, ¿no? Sin embargo, el nivel de dolor que tú preguntabas, que es importante porque para ti será un dolor muy intenso desde qué punto de vista, pero no es el mismo dolor porque no hay un aparato o un sistema que nos diga o que nos mida los grados de dolor de la persona. Es
o no es, tiene dolor o no tiene dolor. Y luego la ignorancia te conlleva a un límite que la misma ignorancia te hace ser todavía más vulnerable. Cuando tenemos, el temor, es porque ya tenemos en forma innata algo que nos va a perturbar, que nos está perturbando y que nos puede dañar. Entonces, me llamó mucho la atención una frase que dijiste de los vicios de la voluntad. Entonces, cuando no se tiene voluntad, se sufre y hace sufrir a los que están relacionados con las personas que deben de tener voluntad. A mí me gustaría saber, Nico, si tú me aclaras más, porque sí me llamó la atención, ¿cuáles son esos vicios que hablabas sobre la voluntad? Gracias por tus palabras. Los vicios de la voluntad son muy sencillos. En Aristóteles son los que se producen de la concupiscencia o de lo relajado que se puede ser en las dos virtudes, como son la templanza y la se me fue la otra virtud. Y la fortaleza. O sea, todo aquel que todo aquel que no modera sus pasiones se bestializa. Y en ese sentido, se produce una catástrofe. O sea, cuando estoy hablando de que se produce una catástrofe, estoy hablando de que se frustra el ser. O sea, aquello para lo que estás hecho, no es posible ser. Y eso, de alguna manera, es uno de los peores inconvenientes. Cuando estoy hablando de inconveniente, estoy hablando lo que es verdadero, lo que puede ser verificado en ti. Y ahora pareciera que damos plenitud en ese sentido a lo que hoy en la modernidad conlleva. Todos estos temas pueden ser ampliados mucho. Yo, de hecho, dejé en el tintero ahorita lo que significa, por ejemplo, el binomio dolor y placer para hablar de libertad, porque el binomio dolor y placer es el que se debe de estar hablando ahorita, en este momento, en esta sociedad. ¿Cómo se ha perdido la libertad por el gozo o por el placer? Y en ese sentido, ese es uno de los vicios de la voluntad. O sea, aquel que no domina su temperamento, aquel que no domina sus pasiones, tiende a los excesos. Y decía Aristóteles que es un exceso aquel que lo lleva al límite y es un exceso aquel que no llega, ¿no? O sea, y entonces, en ese sentido, hablar de esta sociedad, pues debí de haber hablado un poquito de eso, porque eso sería más actual, pero no hay tiempo para hacerlo, ¿no? A mí me gustaría comentar con Luis lo que Luis me preguntó, y yo creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta sería que la libertad es gradual, y como gradual va a tener niveles y va a tener un orden. Y en ese sentido, lo que le pertenece al orden gradualmente es lo que menos se debe de ignorar. O sea que lo primero que no hay que ignorar es qué se es, o sea, qué somos. Si no logramos entender qué somos como seres humanos, todo lo demás, ¿me regalas? Todo lo demás se convierte o se vuelve un sinsentido.
si no entendemos qué es la persona humana, si no entendemos qué es lo que a la persona humana le conviene o le viene bien, ignoramos de suyo aquello que le es propio, estamos totalmente perdidos. En ningún orden se puede hablar más allá. Pero después de hablar de esa ignorancia que es vencible, que es connatural, y que tristemente es asumida por todos, y se permanece en la ignorancia, porque todos decimos que sabemos quiénes somos, pero de suyo pocos lo conocemos con cierta profundidad. Y lo decimos, yo soy el hombre y por eso me conozco. Ah, caray. Esa tautología es una infamia. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que vencer es ese tipo de ignorancia, porque nos propone una realidad. Entonces, ese sería, yo creo, que el primer tipo de ignorancia a vencer, y como un estrato secundario, y conociéndonos, nos vamos a conocer como prospectiva, nos vamos a conocer como qué es aquello que nos conviene en la acción, o como qué es aquello que nos conviene en el descubrimiento de la verdad, o sea, superación de la ignorancia en primera instancia. Y ahí es donde Aristóteles, pues se atreve a escribir la Magna Ética o la Magna Moralia, la Ética Nicómaco, la Ética Audemo. ¿Qué es lo que escribe Aristóteles? Bueno, pues lo que escribe Aristóteles es una manera de vernos en cada una de nuestras acciones y proponernos de cada uno de nuestros principios como aquello que puede ser salvado, no solamente por el conocimiento, sino por la voluntad de superación. Porque el conocimiento ya lo teníamos ganado en Sócrates, e idealmente lo teníamos en Platón, pero la voluntad viene a remeter con Aristóteles a decir, espérate, ya sabes qué eres, ya suprimiste la ignorancia, ahora sí, ¿qué te toca? Y yo creo que por eso en Aristóteles esta pragmática de la acción, como muchos lo consideran, pues cabe en ese sentido, pues. Y yo pienso que todo el virtuosismo aristotélico es un camino que se ofrece precisamente para ir descubriendo los grados de ignorancia que vamos a vencer y los grados de ignorancia que en un momento dado podemos dejar y los que podemos ir actualizando como virtudes. Yo creo que por ahí sería el camino, Luis, pero ese es mi camino. Sí, ese es mi camino, esa es mi idea. Me surge una duda. ¿Cómo sería el análisis de las personas que aceptan el dolor, el sufrimiento o el martirio, por ejemplo, en el camino de los santos que han sido martirizados en su relación con la libertad? Hay que separar las cosas, ¿no? El camino de la santidad se propone desde el acercamiento a Dios y desde el ofrecimiento destinado de la persona hacia Dios. En ese sentido, la libertad es plena, O sea, yo me ofrezco. Sin embargo, el dolor no es querido ni buscado, O sea, el dolor que le han infligido a los santos
No es, yo me voy a martirizar. No hay que confundirnos. Fueron martirizados, y a partir de la aceptación del martirio, el ofrecimiento de su persona a Dios, pero no al revés. O sea, ese sería un sinsentido del dolor. O sea, yo me ofrezco con toda mi humanidad hacia ti, y si algo acontece en tu nombre que me ponga en esto, lo acepto con todo el gusto. Eso le sucede a nuestro Señor Jesucristo, y le sucede por la aceptación generosa del dolor. Sin embargo, como hombre, como persona radicada, le pide a su Padre: Señor, líbrame de este cáliz tan amargo. Porque el dolor es un sinsentido. Pero la aceptación del dolor da plena libertad y sentido al ser. Entonces, no hay que confundirlo, no hay que buscar. La mortificación, por eso decía que hay que buscar un poquito la divergencia que se encuentra en el dolor asumido, por ejemplo, en Siddhartha, para la planificación o la unión, la unión que se tiene en ese sentido, no es el mismo dolor que se tiene con los santos. Pues no sé si llamarle teogonía, en la que se inserta esta tradición hindú o esta tradición budista, es para la aniquilación plena, es para la aniquilación plena, incluso del cuerpo. Entonces, sí hay una diferencia muy sustancial. Ahí no es buscado por los santos el dolor, ¿verdad? Es ofrecido, pero no es buscado. Es lo que queremos hacer hablar, que no te vas a infamar. Yo te respondería, Nico, a ver, si... O más que responder, si quieres, para que se vuelva en el video. Más que responderte, yo creo que, o sea, vamos por ese camino del ejemplo socrático. Es importante porque no es que Sócrates, vamos, es el primero que reconoce su ignorancia, ¿no? Pero la ignorancia que no lo limita o que no termina de hacer un obstáculo para su libertad, es precisamente el conocimiento de sí mismo, ¿no? Y hay una cuestión rara. Entonces, se supone que tenemos un hábito natural de conocernos a nosotros mismos, ¿no? O sea, en la naturaleza humana está cierto reconocimiento. Una vez que me doy cuenta que persigo ciertos fines, que voy hacia ciertos, o sea, que soy capaz de llevarme hacia ciertos lados, me reconozco que no me termino de, que no me reduzco a una pura animalidad, ¿no? Es decir, si eso ya está como de manera connatural, automáticamente deberíamos reconocernos como personas y, por lo tanto, a ponernos un dominio de nosotros mismos en cuanto a nuestras pasiones, ¿no? Es decir, la concupiscencia se debe delimitar para dar paso a un mayor ejercicio de la libertad, porque tenemos la costumbre de pensar que quien tiene más libertad es quien ejerce más actos de libertad, y no es cierto. O sea, no necesariamente, ¿no? Podemos pensar que es más libre una persona que pasa mucho tiempo sin ejercer su libertad. Vamos a decir, me limito en muchas cosas, ¿no? Porque
la libertad, digamos, es más concentrada tanto menos ejerce. No necesariamente tengo más libertad cuanto más la ejerzo, ¿no? Entonces, por ahí, Epicuro tal vez no es un mejor ejemplo, pero cuando hablamos de la relación dolor y placer, se reservaba a los placeres, ¿no? Al tratar de elevar el placer a lo más digno, ¿no? Es decir, si a Epicuro creo que le gustaba mucho el queso y resignaba, dejaba el pedazo más chiquito de queso para el último día de la semana, para que con la intención de escalar en el placer, ¿no? Pero en realidad se estaba limitando en su libertad, ¿no? No necesariamente es una limitación o un obstáculo malo. Es decir, estamos tratando de limitarnos en eso, en favor de una libertad mayor, ¿no? O en favor de un fin mayor, ¿no? Nada más que siempre tratamos de pensar que la persona más libre es la que hace más cosas, o es la que va a más lugares, o es la que se permite hacer más cosas, y no, es precisamente la que más se pone, la que más se autodomina, la que más es prudente, la que más se restringe, la que más se controla. Esa es la persona más controlada. Y entonces, respondiendo a Arlet, pues claro, el santo del martirio, el santo que soporta el sufrimiento, es que ya ha tomado una sola decisión en toda su vida, y esa le basta para ejercerla con la mayor de las libertades posibles, ¿no? Ya ha decidido aceptar a Cristo y con él todo lo que venga. Es decir, ya aceptó el martirio o el sufrimiento, pero con la mayor de las libertades, y nada más tomó una decisión. No tuvo que tomar 20 o una cada día, tuvo que tomar una en toda su vida, ¿no? Entregarse a Cristo totalmente, papá, y ya, y desde ahí puede aceptar con martirio y sufrimiento todo, ¿no? Entonces no es la cantidad de decisiones y de ejercimientos de libertad lo que me da más libertad, ¿no? Es al revés, es paradójico, ¿no? Entonces ejerzo menos mi libertad, me controlo más, me autodomino más, y hay un fragmento en este libro de Polo, de persona y crecimiento, que hay dos maneras de interpretar la rutina o de entender la constancia de una persona, y me llama la atención porque es paradojal igual. Es decir, ¿cómo se da cuenta uno de que una persona es más libre, ¿no? Porque su carácter es constante. Pareciera que no está decidiendo nada en su día a día. Es decir, todos los días se levanta a las 5 de la mañana, desayuna lo que debe desayunar, come lo que se duerme a las 10, y esa persona, tú dices, esa persona no puede ser libre porque está encadenada a ese proceso, pero si forma parte del autodominio y del conocimiento de sí mismo, es más libre, y entonces su carácter es más constante. Se puede esperar de esa persona que el día de mañana actúe igual. Y eso sería contradictorio, ¿no? Uno pensaría, esta persona es más libre porque mañana se le ocurre viajar, y después se le ocurre hacer tal cosa, y después se le ocurre renunciar, y después se le ocurre poner una empresa. Y uno pensaría, entonces esa persona es más libre. No. La persona más libre es la que se mete en una constancia, pero no en una rutina, en una constancia. No es lo mismo. La rutina es la pérdida de objetivos o de finalidades más trascendentales. Esa es la rutina o la mediocridad, ¿no? Pero la constancia no. O sea, uno puede resumir toda la libertad de su vida en una sola decisión, ¿no? En una sola decisión para toda su vida, ¿no? Y en eso ya ejerció la mayor de las libertades, ¿no? Tiene que ver con lo que decía Arlet de aceptar el sufrimiento, ¿no? Bueno, esa decisión que tú dices que se toma en la vida una sola vez, pues se da también en las profesiones, ¿no? Por ejemplo, aquí Humberto tomó una decisión de ser médico, y no sé si él sabía todo lo que significaba, todo ese camino, porque luego cuando uno habla del trabajo que les cuesta a los médicos, terminan la licenciatura, el internado, la práctica, y luego las actualizaciones, pues toda la vida, y que los molestan a cualquier hora para pedir auxilio y deben estar disponibles. Pues también es una decisión que mañana él va a decir, yo la acepté, y sabía que me podían tocar en la madrugada a cualquier hora,
domingos, días festivos, ir a auxiliar a alguien, ¿verdad? Eso todo lo hemos tomado que esa decisión, pero esa decisión libremente nos da, como tú dices, nos planifica porque la hacemos con nuestra vocación y por amor y cariño y nos gusta. Dice la frase, dedícate a lo que te gusta y no tendrás necesidad de trabajar. Va, muy así, pero aquí es eso, o sea, que una decisión como esa, de trascendental de una carrera o de un matrimonio o de irte de un lugar a otro a vivir ya, pues nos va a traer unas consecuencias y el que lo toma con conciencia pues va a decir, bueno, yo sabía que todo esto venía en paquete, va a venir y me va a tocar. Y ahí se da lo que también puede caber como el dolor, cómo se acepta, gracias a que tú estás buscando una misión tan grande que todas las limitaciones que te puedan dar las soportas gracias a ese gran ideal. Yo no sé, pero los marineros, ¿verdad?, que se avientan 3 meses en el mar para ir a pescar y luego se regresan y abandonan familia y todo. Bueno, ellos saben que ese gusto que tienen, ese trabajo les va a acarrear ese dejar personas, relaciones, pero que es más grande su anhelo, su gusto de lo que van a hacer que ese, no que lo vean pequeño, simplemente como que lo ven soportable o amigable, y bueno, sí, se va a suceder y va a pasar. Sí, por ahí es. Y el miedo, aquí el problema es distinguir los miedos reales de los miedos que uno se fabrica por influencias, ¿verdad?, negativas o malas programas de televisión o alguien que psicológicamente te puede estar generando una situación inexistente, pero sin embargo ya estás angustiado, ¿sí? Entonces, hay cosas así muy, muy sencillas. Por ejemplo, quien no tiene un sentido de trascendencia, a lo mejor le tiene mucho miedo a la muerte. A decir, voy a dejar de existir, pues sí, porque si para ti se acaba todo, ya no existe nada, no hay nada que siga, aunque tu naturaleza lo pida, pues a lo mejor esa persona sí puede venir angustiada cuando va viendo su crecimiento, su edad, y voy a morir, ¿y por qué tengo que morir? En cambio, el que tiene un sentido de trascendencia, que sabe que aquí no es esto lo que termina, pues lo va a ver de otra manera, ¿sí? Y lo va a acompañar a las personas que están en duelo por un ser querido, los puede acompañar de otra manera. Entonces, sí, los miedos, pues yo digo que una de las cosas principales sería distinguir los reales miedos, porque sí hay un miedo real en el sentido, por ejemplo, lo que vemos ahorita en el país. Podemos tener miedo de que lugares que están siendo muy atacados con el crimen organizado pudieran volver o pudieran venirse a nuestra región y te dices, hijo, mano, ¿qué va a pasar? A esa incertidumbre, que el miedo también hay que definirlo, si es una incertidumbre, si es una imaginación que tú le estás dando grados a algo que a lo mejor pueda suceder, pero de una manera pequeñita, o si viene una inundación o una sequía, etcétera, o si se encarecen las cosas, o si se van las empresas o la inversión en México y vamos a ir a que era una situación de pobreza, que nos falten alimentos, nos falten productos en casa y pues cosas así, ¿verdad? Que uno, y que ahí está, que si el miedo paraliza al hombre para tomar decisiones o en un caso lo alienta, ¿no? Se envalentona y, ¿qué dice? Hay una frase, el valiente vive hasta que el cobarde quiere, algo así, ¿no? Dando a entender algo. Bueno, gracias. Adelante. Compañera, la vez el miedo, ¿no? A eso no lo más pues. Hola, yo soy Paulina, soy mercadóloga y algo que me llamó mucho la atención es que lo que comentaba, no sé cómo se llama, Luis, y es que, bueno, a mí me gusta mucho conocer el comportamiento del consumidor. Dentro del comportamiento del consumidor hay varios estudios y este estudio dice que entre más opciones tú le des al consumidor, más insatisfecho está. Porque, por ejemplo, si vamos a un restaurante y el restaurante tiene como 6 hojas
de platillos, uno no sabe qué decidir, se pierde, se abruma y se frustra. Entonces, pues todo esto que lo estaba él comentando, yo lo trasladé pues a mi área, ¿no? A mercadotecnia, porque pues sí es cierto, o sea, hay estudios donde actualmente se está viendo que las personas en redes sociales se ven como más abrumadas por el hecho de que hay tantas cuentas, tantas cosas, y entonces llega este miedo nuevo a perderse algo, ¿no? O sea, el FOMO se llama, de estar hiperconectado siempre, y pues sí, como que todo esto yo lo trasladé a esto y pues ya es toda mi aporte. FOMO. El FOMO es un síndrome que en la actualidad está entrando en boga, aunque ya se conocía, y el FOMO es el miedo a perderse de algo. Sí. El otro, Sobre todo en redes sociales. Sí. O en general. no, Sí, en redes en- sociales, básicamente. Ajá. Aunque lo que dice ella es importante porque mientras más conocimientos tengas, mientras más opciones tengas de forma horizontal, te frustras más. Entonces en la mercadotecnia te tienen que ofrecer pocas opciones para que tú profundices hacia lo vertical, ¿sí? Entonces ahí en esto vamos, por eso es que fracasan muchos, porque cuando tienes muchas opciones para escoger, no vienes escogiendo más que frijoles. Sí. Y entonces dices tú, bueno, si la gente prefiere frijoles, pues voy a hacer diferentes tipos de frijoles, pues para que el sea fundamental. Sí. Porque llegas a la votación de que si quieres, oiga, ¿quieren un refresco? Sí. ¿Cuál quiere? Coca. Ah, fíjese que no tenemos. Ah, bueno, tráigame una Pepsi. Ah, pues fíjese que tampoco. Entonces dígame, ¿qué diablos de refrescos tiene? Sí, Pues claro. agua fría, que es un refresco, ¿no? Entonces, la cosa es de que el sufrimiento viene cuando tienes tú una insatisfacción de no tener la libertad, ¿sí? De escoger algo que realmente te vas a... Y saben una cosa, ya me voy porque me están llamando los hospitales. El deber lo llama. La libertad lo llama. Sí, se llama FOMO y es algo que nosotros tenemos que, los seres humanos... Es una palabra de FOMO. Yo no la había escuchado. FOMO. Yo creo que no la había escuchado. No las había escuchado. Bueno, ya es vieja, lo que pasa es que ahora estamos viendo nosotros como médicos. Sí. No, es No, inglesa, no, americana. es de Estados Unidos. Fear of missing ¿Son something. siglas? Ajá. Sí, Fear, FOMO. ajá. Fear of Missing, missing something. Miedo a perderte algo, así Miedo a literal. perderte de algo. Sobre todo esto se ve mucho y obviamente pierde en los niños, en los niños, en los adolescentes, la capacidad para tener una voluntad, tener cuando menos el principio de hacer algo, ¿sí? Porque ya lo tenemos todo aquí, ya no necesitamos saber nada porque todo nos lo llega por internet. Bueno, hay una imagen, yo no me acuerdo, es un medieval que dice, yo creo que también tomando un poquito de los dos caballos que tiran el carruaje en la analogía platónica, pero hay otro medieval que dice que hay dos burros amarrados, ¿no? Y de un lado de una reja, de un establo, está una paca de alimento igual de fresca, jugosa que del otro lado. Y entonces un animal tira para esta y el otro animal tira para esta, y el animal nunca come, los animales nunca comen porque tiran con la misma fuerza hacia las dos cosas. En sentido contrario, porque las dos son igual de jugosas, igual de frescas, igual de verdes y están a la misma alcance, pero como se presentan al mismo tiempo, pero si ¿qué medieval explica esa? Bueno, total, Sí. es como decir, es una paradoja de la voluntad, De hecho, que en realidad ejemplifica algo, pero no es real. O sea, porque nunca en la vida vas a tener dos bienes deseables en la misma medida y en la misma cantidad y en la misma oportunidad y con el mismo tiempo. Es una imagen que nos dice, si fuera cierto que la voluntad está tirada por un bien aparente, totalmente deseable, que fuera del mismo atractivo, ¿no? Tiraría con fuerza hacia los dos lados y nunca
el individuo nunca se resolvería en tomar partido para un lado o para el otro, pero es falso, porque ningún bien se presenta como deseable a la misma intensidad, en el mismo tiempo. Lo que ejemplifica esto es, para entenderlo de las redes sociales, es que toda la información se presenta como igual, y no es un declive de la libertad, pero es un declive del conocimiento hacia la decisión, porque si yo me doy cuenta de que si tengo miedo de perderme de algo de las miles de cosas que suceden en redes sociales, o perderme de la noticia más relevante del día, pero lo preocupante de eso no es que yo pueda tener 1000 opciones, puedo tener 20,000 opciones. Lo que tengo que tener en la cabeza es cuál es lo que me interesa saber. O sea, lo que presupone esa teoría, esa cuestión, esa fobia, es que somos individuos totalmente chatos, que le encontramos valor a toda la información. O sea, todo lo que se presenta en redes vale para lo mismo. Toda la información que me dan es la misma cosa, y entonces todo tira con la misma fuerza, pero eso no es real. El individuo pensante diría, ¿qué de todo esto me interesa realmente? Y entonces lo que no me interesa no necesito verlo. Sí, ahí entra. En redes sociales. Hay una situación social que este síndrome de FOMO no se presenta en las personas que piensan. Ese síndrome se está presentando en las personas que todavía no tienen esa capacidad de razonar. Claro. O sea, sí, por eso es un síndrome. Niños y adolescentes que están entendiendo que esto es que te quita a ti la libertad para hacer. Es la misma crítica que se le hace. Es la misma crítica que se le hace en las escuelas de valores. No, esta es una escuela de valores y tenemos chorrocientos mil valores, ¿no? Honestidad, valor, compromiso, y después una lista de los pilares de los valores que para la escuela o para la empresa son importantes. Sí, pero eso no es relevante. Dime cuál pones primero. Eso es relevante. O sea, si me vas a poner de valores que mueven a la compañía, que mueven a esta escuela, no me digas cuáles son. Dime cuál va en primer lugar, porque entonces voy a saber qué tipo de escuela eres. Si pones primero, no sé, de todos los valores que podamos imaginar, honestidad, si esa la pones primero, bueno, pues debería de traducirse de ahí para abajo todos los demás, ¿no? Y tú dirías, no, yo no quiero que una escuela sea sobre todo honesta. Pues, si hubiera una escuela honesta, no habría escuela. Pero depende de la circunstancialidad. Si vamos, por ejemplo, si en una familia a una familia, ¿cuáles son los valores fundamentales en el principio de una familia? Te lo digo porque ya hice yo un trabajo de investigación, ¿verdad? El 80% falla en lo que nosotros, los que ya hemos pasado por esta etapa, consideramos que era bueno o no. Y una de esas cosas, de los valores fundamentales en la formación de una familia, son el valor de la autoridad, ¿sí? Es decir, vamos, el saber reconocer que una familia no es democrática, es autócrata, y el principio de la familia, ¿no? Saber reconocer los miembros de la familia que hay una autoridad, por eso se le inculca, de acuerdo a las circunstancias, el valor primordial, ¿sí? La dignidad también es importante, ¿no? Pero si tú le ves el amor en una familia, ese viene hasta después, cuando se da cuenta del error. Entonces, cuando viene el error, como decía Nico, te va a enseñar y te va a hacer libre, porque el error te hace tener error tras error. Tienes la libertad de decir, ya no me voy por ahí, ahora me voy por acá, porque ya sé que la libertad, ¿sí?, me va a hacer que haga lo que más me satisface, que nunca vamos a llegar a ser totalmente satisfactorio, ¿no? Les decía en la primera intervención que bendito es el paciente que ignora lo que uno sabe que le va a pasar, ¿no? Entonces, cuando dice, es que me tengo que sacrificar el dolor por Dios o por el santo, o lo que se quiera, y uno, vamos, como médico dice, no, es que esa es la realidad, esa es la naturaleza de la enfermedad, esa es la naturaleza del dolor.
es la proyección también hacia dónde me lleva este sufrimiento, ¿no? Este sufrimiento lo lleva a dos cosas, ¿no? A que se sane o a que se muera, ¿sí? Y mientras más pronto se muera, ¿sí? Bueno, ¿sí? Usted deja de sufrir, ¿verdad? Y el resto de su familia también. ¿Qué me están hablando? Sí. Sí, Sí, invitados a nuestro taller de bioética Sí. sobre transplantología, trasplantes de órganos, ¿eh? Es hospital universitario, entrada gratuita. El sábado. Va a haber un tema muy importante que tú podrías también colaborar, que se llama la cultura de la vida. Increíble, ¿eh? La cultura de la vida. Es importante. ¿El sábado dónde? En el hospital universitario. El auditorio. En el auditorio. Gracias. A las 9 empieza. De 9 a 11. ¿Sí? Bueno, Nico, toma tiempo, por favor. Voy por un tequila. Sí, ahorita hay una tendencia que se llama wellness, bueno, no sé si la pronuncio bien, pero es esta tendencia al bienestar. Y ya dejó de ser solo una tendencia, sino Gracias, es más doctor. Hasta luego. una estructura como de vida que todas las empresas están como que tomando, porque precisamente las personas ahorita, como hay tantas opciones, ya buscan aquello que te haga libre, ¿no? Que te haga sano, diferenciarse del resto. De hecho, la generación Z es la que dejó de poner de moda estar borracho, estar tomando, salir de fiesta. Ahorita, pues como quien dice, lo de moda es ir al ejercicio, comer sano, cuántas repeticiones puedes hacer, pero ya ni siquiera dejó de ser sano, o sea, ya se está volviendo insano este tipo de libertad, como lo comentaba en la sesión pasada, que era libertad cayendo en el libertinaje, ¿no? La libertad como mundana que se tenía, y eso está haciendo que cada vez los consumidores se frustren más, o sea, en el sentido de ya no sé si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo por mí o lo estoy haciendo por mi algoritmo, ¿no? Porque ya como es lo que me gusta, es lo que me interesa, estoy haciendo esclavo del algoritmo, ¿no? O sea, entonces ahorita ya siento yo que nos estamos enfrentando a una libertad encarcelada, ¿no? Porque, o sea, eres encarcelado siempre de tu teléfono, siempre lo traes en tu teléfono, siempre tu algoritmo te sigue a todos lados, estés donde estés. Entonces ya es un concepto que yo creo que la libertad se ha ido como que perdiendo en cuanto a, pues sí, bueno, por ejemplo, mi generación, ya libertad es subir fotos o no subir fotos, o le hago caso o no le hago caso a mi algoritmo, ¿no? Y está muy difícil no ser esclavo de tu algoritmo, o sea, saber de que esto no me gusta, no lo voy a liquear, aunque me guste, ¿no? O sea, hay que delimitar primero, o sea, la primera libertad o la primera clave de la libertad es un cierto autodominio, o sea, el autodominio. Y entonces ahí ya podemos decir sí, cuántos de estos consumidores son libres o no. No los que parecen libres, ni los que ejerzan más actos supuestamente libres, ni los que compren más, ni tengan más actos de compra, ni de actos de consumo, no. Sino cuál va guiado más desde el autodominio y el autoconocimiento. Por ahí podemos empezar hacia si cuántos de esos consumidores realmente, pero es que la mercadotecnia tiene como todo, ¿no? Es responsable, partícipe y promotor. O sea, para cierto tipo de mercadotecnia promueve un consumidor, o sea, lo que quiere es un consumidor esclavo, tanto más de respuesta inmediata, tanto más de cerebro reptil, es decir, ni siquiera animal, digo, lo más bajo de lo animal es el cerebro reactivo, reptiliano, de estímulo de respuesta, en el que es ese tipo de consumidor que prefiere cierta mercadotecnia, porque es perfectamente el consumidor que va a responder al estímulo. Y ahorita hay un montón de neurociencias del neuromarketing para ver si
el consumidor va a responder de cierta manera y lo que quieren es ni siquiera animales, quieren menos que animales, Autómatas. ajá, o sea, eso es lo que esperaría del consumidor. Entonces yo diría, ¿qué tipo de mercadotecnia deberíamos de promover si queremos tener un consumo más consciente, más responsable? Bueno, yo te digo, como mercadóloga tienes esa responsabilidad, pero diríamos, oye, la mercadotecnia, si fuera completamente honesta, no existiría, ¿no? O sea, siendo completamente honestos, nadie vendería el 99% de los bienes de consumo, nadie los vendería porque si fuéramos la mercadotecnia honesta, pero por lo menos una mercadotecnia que promueva un consumidor que provenga de una decisión más pensada, de una decisión más relacionada con sus verdaderos intereses, es decir, más preocupada por darle a conocer el fondo de las cuestiones al consumidor para que entonces pueda tomar la decisión. Y así también se dirige un poquito la decisión. O sea, si confiamos en que los consumidores somos inteligentes, ¿no? Personas pensantes, inteligentes, nos vas a promover la comunicación y la mercadotecnia de manera que se le muestre y se le informe al consumidor porque cuáles son los inteligibles de tu producto, es decir, cuáles son las ventajas de tu producto. Y entonces, una vez nutriendo el conocimiento del consumidor, entonces que tome una decisión lo más inteligente posible y hacia allá. Eso es lo que se debería de promover. Hay varias etapas en el marketing, se llama como marketing 4.0, 5 y así. Entonces, creo que, si no me equivoco, el 5 es donde supone que el consumidor es más pensante, ¿no? Y ahorita ya estamos, creo que en el 7, que ya dice, ya evolucionó, ya no quiere ya no quiere pensar, ya quiere que una inteligencia artificial piensa por él para tomar las decisiones, ¿no? O sea, como... yo creo que eso es un vaivén, ¿sí? O sea, siempre tengo pocas opciones, poca aparente libertad, ¿no? Y luego empiezo a tener más opciones, soy más libre. Y luego llega, es como estas como una curva. cuestiones ondulares, ¿no? Parece que en realidad voy a tener más opciones, más libre, y no es cierto. La pendiente empieza a caer. Curva. O sea, es paradojal. Pero ¿sabes qué no es paradojal? Todos los hombres vamos a darnos cuenta, hombres y mujeres, seres humanos. O sea, si tomamos en cuenta algo de las ventajas de la antropología es, no hay ningún hombre que en cierto momento, en cierto punto de su vida, quiera despreciar su inteligencia y su verdadera libertad, es decir, su verdadero poder de por lo menos decidir qué va a comer el día de hoy. O sea, nadie va a renunciar nunca a eso. Las bases de la mercadotecnia pueden ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, porque se van a ir adaptando conforme el consumidor vaya con... Sí, claro. Pero ¿sabes lo que va a permanecer? Al final de cuentas, un hombre no puede ni va a poder nunca renunciar a su conocimiento o a su libertad básica. Va a llegar de nuevo a decir, no, otra vez ya me están atiborrando de decisiones, otra vez vámonos para atrás, otra vez la dieta paleo, y otra vez las dietas de no sé qué, y otra vez volver a los consumos menos industrializados, porque estamos ahí con todo, ¿no? Entonces yo diría, bueno, la mercadotecnia que nunca va a pasar de moda es la que no deja de pensar que el consumidor no es un robot, no es un animal, no es un niño, y por tanto promover siempre conocimiento y libertad. Estoy hablando de consumidor, pero puede ser para todos, en educación, en política. Dejar de pensar que los votantes somos niños, animalitos, autómatas. Va a llegar un punto en donde eso es insoportable. No sé, no creo que alguien por su propia manifestación natural no entienda que se le está quitando la libertad. O sea, si tratamos a los votantes, ya me cambio política, ¿no? Si tratamos a los votantes como simples animalitos, niños o autómatas, va a llegar un punto en el que va a ser insoportable. No, ahorita, ¿qué sucede? En política cada vez hay más personas apartidistas o desinteresadas y los índices de votación bajan. Pues claro, porque
todos los partidos están suponiendo y todo el sistema político está suponiendo que los votantes somos unos o animales, o niños, o autómatas. Y en todos hay un declive de la libertad, es decir, un verdadero declive del conocimiento con el que tomamos nuestras decisiones. ¿A quién le gusta ser esclavo? ¿A quién le gusta ser esclavo? ¿O a quién le gusta que lo engañen? Que es otra forma de esclavitud. No, nadie. A nadie. Entonces, o sea, le vamos a dar 3 vueltas a la política, ¿no? El modelo político, el nuevo partido, el no sé qué, O sea, eso no va a cambiar. O sea, no creo que nadie soporte la esclavitud, el engaño y la infelicidad. Nadie. Por momentos tal vez sí, ¿no? pero finalmente no para siempre. Puede ser. No, yo los estoy oyendo con mucho interés y estaba leyendo a Byung-Chul Han, precisamente que está haciendo un análisis de esto que están platicando. Digo, es buen sociólogo y es buen analítico de esta nueva presentación de la realidad, porque es una muy novedosa presentación de la realidad. Y la verdad es que habría que analizar con mucho detenimiento todo lo que comentas. Lo primero es que la situación que se está proponiendo desde la mercadotecnia ya la podemos concentrar como una manifestación cultural. Tenemos estereotipos reactivos, o sea, que se han venido generando los últimos 50 años. Yo les digo, ¿cómo es posible que el maldito pastelito que se te pega en los dientes, que sabe bien gacho, que es el gansito, lo vendan durante 50 años? Está bueno, Nico. Yo por eso hablo de cultural, porque en algún día yo también dije lo mismo. No, la verdad es que el pastelito no ha cambiado nada. Lo que ha cambiado es la etiqueta en los últimos 40 años. No, se ha cambiado, Nico, No, ya se ha cambiado mucho, Sí, bueno, es que hace mucho que no lo pruebo. No sé qué. Ya ni chocolate es, creo. Nada más el gansito, ¿no? No, a lo que me quiero referir es que la mercadotecnia invade terrenos muy específicos de la psicología, en la que está generando una constante idealización de ciertos contenidos. ¿A qué me refiero con esto? Somos una sensación plagada al sensacionalismo. Digo, somos una sociedad plagada al sensacionalismo. Lo más básico que tiene nuestra relación de entendimiento es precisamente las sensaciones, porque son el producto que se da de nuestros propios órganos en un primer momento. Es como los animalitos, hombre. Y a eso se apela precisamente en las modernas campañas, ¿no? Digo, no produce nueva euforia el gansito, no patina, no hace nada de eso, ¿no? Pero lo que se vende es esa sensación, es ese sentimiento. Y precisamente, y hablando de libertad, en el nivel más básico, en el nivel orgánico de la libertad, o en la libertad negativa, o lo que se conoce como la libertad o impedimento de, ahí es donde tienen su gran fuente de poder las campañas mediáticas. No importa qué te ofrezcan, al último lo más importante es que te restringen, ¿sí? Porque tú vas a optar por aquello que en un momento dado te es permitido. Entonces, en ese sentido, la mencionada patología, porque es una patología y hay que entenderlo de esa manera, asociada a múltiples patologías que ya hay precisamente que se dan con las nuevas tecnologías de comunicación. Y hay algunas son orgánicas funcionales y hay algunas taras mentales, ¿no? Que ya se proponen desde ahí. ¿Qué
¿qué es lo que quiero salvar de todo esto? Que detrás de todo este proceso comunicativo sigue estando la persona humana. Y detrás de todo ese bombardeo mediático está la educación. Y detrás de toda educación está la educación de la voluntad, que es el tema que deberíamos de abordar en torno a la libertad. ¿Sí? El conocimiento teórico como conocimiento teórico no tiene un ápice de libertad, Toda la libertad está en la voluntad, aunque sea informada esta por el conocimiento. ¿A qué me refiero? Que mientras no nos preocupemos por educar la voluntad para que todas estas tendencias que nos están bombardeando todos los días, desde edades muy tempranas, porque ahorita nosotros lo platicamos como si nada, pero cuando usted le presta a su niño su teléfono celular desde la cuna para que se entretenga, va a vivir en el teléfono celular como si fuera su nana, y eso es bien peligroso, porque quien verdaderamente va a tener un proceso selectivo sobre su voluntad va a ser ese aparato. Y entonces yo creo que ahí es donde debemos de voltear la mirada. ¿Hacia dónde devolvemos? Hacia la antropología trascendental. ¿Qué es el hombre, Chihuahua? ¿Qué somos? ¿Qué pretendemos? Viene el transhumanismo y viene con mucho vigor. ¿En realidad vamos a dejar de ser lo que somos? ¿O en realidad vamos a hacer un proceso nuevo hacia el infinito? A mí me tocó obviar la libertad y el transhumanismo, pero imagínense la libertad en un mundo donde una persona es inmortal. Es una pérdida de sentido total, ¿eh? Usted se va a levantar en la mañana y va a decir, oh, pues hoy me toca hacer. No, lo voy a hacer dentro de 34 años. ¿Qué tiene? Pues si voy a vivir 1000. Hay un cuento de Borges muy bueno que habla acerca de los inmortales. Entonces dice que todas son personas inmortales y lo único que hace es que en vez de ser mejores personas terminan siendo lo peor de la sociedad. Terminan en el desvanecimiento. Así es. Muy bien, ya para cerrar, que ya los veo muy levantados, el día de mañana los esperamos a través de Facebook Live con el tema de la nueva escuela mexicana, libertad educativa o imposición ideológica, por el maestro Armando Robles Liceaga. Mañana a las 8:30, hora Centro de México, en Facebook Live, en la página de Sociedad Filosófica de La Laguna y Federación Nacional de Filósofos. Bueno, pues, adelante. Gracias. Lo único bueno del Gancito, y que siempre es, ya para terminar, es que el Gancito siempre decía, recuérdame, ¿sí o no? Y ya está, ninguno lo puede olvidar. O sea, no lo podemos olvidar porque ¿quién va a olvidar esa carita tan tierna que vos te dices, recuérdame? Bueno, yo para agradecerles la presencia y por invitarlos el próximo jueves la libertad en San Agustín. Y bueno, interesante. Yo cierro con esto. ¿Para qué se educa la voluntad? ¿Para qué? Ahora es una cosa. Ser dueño de uno mismo. Si yo no soy dueño de mí, alguien es mi dueño. Y como dueño, pues, yo esclavo me mandan. Entonces, si yo no soy dueño de mí, servir, no puedo servir. Para eso educamos, educar la voluntad. Muchas gracias y aquí los esperamos y estamos fuertes. Gracias.